vimos momento de inercia, ¿sí? Vimos que el momento de inercia era igual a la sumatoria de todas las masas por la distancia al cuadrado. Fíjense que vamos a recordar que la unidad, ¿sí?, del momento de inercia va a ser igual a la masa en kilogramos y la distancia en metro, por lo tanto sería kilogramos por metro cuadrado, sería el momento de inercia. Después nosotros, otra de las cosas que tenemos que recordar o asociar, que por un lado yo tengo el movimiento lineal, este que está acá a la izquierda y este que está acá arriba, y tengo por otro lado el movimiento circular que está acá a la derecha y está acá en la parte de abajo. Y si yo sé, por ejemplo, la parte lineal, que por ahí lo más fácil que es para nosotros aprender, lo podemos asociar con la parte de movimiento circular. Y podríamos decir que el desplazamiento, vamos a un repaso, el desplazamiento lineal, el equivalente es el desplazamiento angular, o sea, el ángulo que ha girado. La rapidez o velocidad es equivalente a la rapidez o velocidad angular. Fíjense que acá en este caso, rapidez no es un vector, sino es el módulo de la velocidad, y en este caso también. También habíamos dicho que la velocidad, ¿sí?, es un vector, y en este caso también va a ser un vector, que ya lo vamos a recordar eso. La aceleración tangencial, la aceleración angular, la masa, el equivalente de la masa, el momento de inercia, el movimiento circular, la fuerza, el equivalente es el torque o la torca, o momento de torsión. Tiene esos tres nombres. Cantidad de movimiento, acuérdense, la letra P era igual a la masa por la velocidad. La cantidad de movimiento angular, en este caso va a ser L, que lo vamos a ver ahora en un rato, va a ser igual al momento de inercia por la velocidad angular. El impulso, fuerza por el tiempo, y acá el impulso va a ser el torque por el tiempo. Después la relación que existe, esta es la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, y el equivalente de la fuerza es el torque. Por lo tanto, yo voy a tener que el torque va a ser igual a ¿qué? A el momento de inercia, fíjense que la masa equivale al momento de inercia, y la aceleración lineal equivale a la aceleración angular. Entonces esto es lo que yo tengo que tener en cuenta, que después vamos a hacer vamos a resolver algunos problemas. Después yo tengo acá la energía cinética, en este caso en el libro pone EC, nosotros le hemos puesto con la letra K, y la mayoría de los libros por ahí lo ponen con K, pero en este libro, bueno, es el serie Young, lo puso con S. Fíjense que el equivalente de la energía cinética de la rotación va a ser igual a un medio, tengo un medio, masa, el momento de inercia, velocidad al cuadrado, velocidad angular al cuadrado. Después, por otro lado, tengo que el trabajo es la fuerza por el desplazamiento, y acá el trabajo va a ser igual a ¿qué? La fuerza equivalente al torque, y el desplazamiento equivalente a el desplazamiento angular, por lo tanto el trabajo va a ser igual al torque por el desplazamiento angular. Fíjense que acordándome de esta parte de arriba, me voy a acordar siempre el movimiento angular. Por otro lado, la potencia es igual a el trabajo sobre el tiempo, ¿sí? Trabajo sobre tiempo. Fíjense que el trabajo es fuerza por distancia sobre el tiempo, entonces yo te puedo poner acá fuerza, y distancia sobre tiempo es velocidad. Por lo tanto, yo a la potencia la puedo expresar de dos maneras distintas. Sería trabajo sobre tiempo o fuerza por velocidad. En este caso, en este libro lo expreso de esta manera. Y fíjense que el equivalente de la fuerza es el torque, el equivalente de la velocidad es la velocidad angular, por lo tanto la potencia, ¿sí?, estaría dada en el torque por la velocidad angular. Bueno, habíamos dicho también que cuando un cuerpo está en movimiento, ¿sí?, se está trasladando y a su vez está rotando, yo tengo que sumar las energías, ¿sí? La energía cinética es la energía que tiene por estar moviéndose. Entonces yo voy a tener la energía cinética de traslación,
la habíamos visto anteriormente, y ahora voy a tener energía cinética de rotación. Entonces, cuando un cuerpo está rotando y se está trasladando, tengo que sumar las dos energías cinéticas. Bueno, seguimos avanzando un poquito. Habíamos visto también nosotros que, de acuerdo a la primera fórmula, que el momento de inercia era igual a cuando tengo masas puntuales, la sumatoria de las masas por la distancia al cuadrado. En el caso que yo tenga un cuerpo que sea uniforme, o sea, quiere decir que la masa esta estén todas ubicadas de manera uniformemente y además cada una de las masas sea iguales, ¿sí? Entonces, la distribución va a ser uniforme. Cuando es uniforme, yo voy a poder calcular, por medio de la integral, que todavía no lo hemos visto, para distintos cuerpos uniformes, voy a tener distintos momentos de inercia. Entonces, supongamos, habíamos visto también que el momento de inercia para un cilindro sólido o cilindro macizo, también por ahí en los problemas dice macizo, ¿sí? Que es uniforme, entonces, por ejemplo, que fuera de aluminio y es todo de aluminio, y voy a tener este momento de inercia. Si una parte fuera de aluminio y otra parte fuera de acero, ya no sería uniforme esa masa o ese peso, por lo tanto, no sería igual el momento de inercia. En el caso de que sea un sólido uniforme, voy a tener un medio de la masa, el total de la masa, por la distancia o el radio acá al cuadrado, y este sería el radio, la distancia que hay hacia el eje de rotación. Siempre tengo que fijar el eje de rotación, ¿sí? Bueno, acá también tengo el mismo caso. Fíjense que todo el peso o toda la masa está concentrada en la periferia, por lo tanto el momento de inercia va a ser mayor, porque mientras mayor distancia tengo, voy a tener mayor momento de inercia. En este caso, fíjense que es masa por R al cuadrado. Cuando yo tengo esferas, una puede ser maciza o sólida, 2/5 de la masa por R cuadrado, y aquí voy a tener 2/3 de la masa por R cuadrado. Bueno, cuando tengo una varilla, también uniforme, como este que tengo acá, esta varilla, ¿sí? Fíjense que si es uniforme, el centro de masa va a estar ubicado en el medio. Y eso es importante, ¿sí? Porque cuando hagamos problemas tenemos que identificar dónde está el centro de masa. Si el centro de masa está corrido, y bueno, voy a tener que cambiar ese momento de inercia, va a variar. Bueno, fíjense acá que yo tengo, en este caso, 1/12 por la masa por L cuadrado, y si el momento de inercia está corrido, ¿sí? Perdón, si el eje de rotación, que es este azul, está corrido del centro de masa, voy a tener un momento de inercia mayor, 1/3 de la masa por L cuadrado. Y acá con esto también, fíjense, este sería el eje de rotación, estaría rotando de esta manera. Y acá voy a tener la fórmula, que es 1/12 por la masa total, y acá tengo A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Sí? Que son estos lados. Si yo tengo acá como si fuera una puerta, que tengo una bisagra acá y está rotando alrededor de la puerta, como si se abriera o se cerrara la puerta esta, va a ser un medio de la masa por esta distancia A al cuadrado. Entonces yo esta fórmula, por lo general, o me la dan o lo tengo en una tabla, para poder hacer los problemas. ¿Qué pasa cuando, en este caso, fíjense que es el momento de inercia que está en el centro de masa? ¿Qué pasa si yo lo corro, ¿sí? En vez de estar girando sobre este eje, al eje lo pongo acá? Y bueno, ahí me va a cambiar el momento de inercia. Lo mismo que fíjense que si yo lo hago girar a la varilla, por acá por el centro, y si en vez de hacerle girar acá, la hago girar, pongo el eje acá y está rotando como en este caso, fíjense cómo me va a cambiar el momento de inercia. Entonces, lo que vamos a hacer es ver qué es lo que pasa con eso. Para eso existe lo que se llama el teorema de Steiner, que es este que está acá, que creo que lo hemos visto, lo vamos a repasar de vuelta. El teorema de Steiner me dice que el momento de inercia, si este es el momento de inercia en el centro de masa, y yo lo coloco
al eje de rotación en un eje paralelo, fíjense que acá iría el eje, estaría perpendicular, estaría hacia adentro el eje de rotación, o sea, giraría, si este fuera el centro de masa, a ver, si este fuera el centro de masa, giraría alrededor de este. Si este ahora está girando alrededor de este eje, giraría todo alrededor de este eje que está acá. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Steiner o de los ejes paralelos? Fíjense que es paralelo este a este. Dice que el momento de inercia sobre este eje va a ser el momento de inercia sobre el centro de masa más la masa total por la distancia al cuadrado. Esta distancia es esta D que está acá. Esa distancia va a ser que está al cuadrado. Por lo tanto, fíjense que yo tengo el momento de inercia, en este caso, es el mínimo, y si lo corro del centro, voy a tener un momento de inercia más grande. Fíjense que se me va a incrementar el momento de inercia. Bueno, vamos a ver este ejemplo que está acá. ¿Sí? Este ejemplo, yo sé que el momento de inercia de una varilla que está girando sobre su centro de masa vamos a hacer, acá tengo la varilla, tiene una longitud L, ya saco de acá por las dudas, quiero ver este es L, está girando, el eje de rotación es este, eje de rotación, el momento de inercia, este va a ser el centro de masa, fíjense que el momento de inercia del centro de masa va a ser igual a 1 sobre 12 por la masa por L al cuadrado. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ahora bien, fíjense que, ¿qué pasa si yo corro el eje de rotación? Tengo la misma varilla, pero en vez de hacerla rotar, acá tengo el centro de masa, la hago rotar. Acá, como vimos nosotros recién en la tabla, entonces el eje, rotación. Bueno, yo sé que esta es L, bueno, acá tiene una masa M, la masa M. Entonces vamos a aplicar Steiner, teorema de Steiner. Vamos a escribir bien teorema de Steiner. Teorema de Steiner o de los ejes paralelos. Fíjense una cosa, ¿qué es lo que yo hice acá? Corrí este eje de rotación, lo corrí paralelo a este, lo corrí paralelo, lo corrí. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice el teorema de Steiner? Que el momento de inercia, ¿sí?, va a ser igual a el momento de inercia del centro de masa más la masa por la distancia al cuadrado. Bueno, entonces vamos a aplicar esto, ¿sí? Vamos a aplicarlo. El momento de inercia en este caso va a ser igual a ¿qué? Al momento de inercia del centro de masa, es este que está acá,
1 sobre 12 por la masa, bueno, vamos a escribir con mayúscula por L al cuadrado, como figura ahí, mayúscula. Es lo mismo esto, ahora lo ponemos con mayúscula porque tiene la punta esta con mayúscula, más la masa por la distancia al cuadrado. ¿Cuánto es la distancia que hay al centro de masa? Es esta, L sobre 2. ¿Sí? Fíjense que esta va a ser D igual a L sobre 2, que está a la mitad. ¿Sí? Bueno, entonces tendría que poner L sobre 2 por L sobre 2, todo esto al cuadrado. Bueno, fíjense que, ¿cómo me va a quedar? Bueno, vamos a poner acá, me va a quedar momento de inercia, va a ser igual a 1 sobre 12 por la masa, por L cuadrado, más, y fíjense que acá voy a tener un medio al cuadrado, va a ser 1 sobre 4, un cuarto, por la masa, por L al cuadrado. Por lo tanto, el momento de inercia, fíjense, saco factor común, la masa y L cuadrado, y vamos a poner acá, lo vamos a hacer como, vamos a poner 1 sobre 12 más 1 sobre 4. Esto va a ser igual, vamos a poner, vamos a tomarlo bien porque esto es feo. 1 sobre 12 más 1 sobre 4. Esto va a ser, saco factor común acá 12. 12 dividido 12 es 1, por 1, 1. Y acá 12 dividido 4 es 3, por 1, 3. Me queda 3 acá. Acá me va a quedar 4 sobre 12. Y esto va a ser igual a 1/3. Bueno, entonces el momento de inercia, en este caso, fíjense que va a ser igual a 1/3 de la masa por L al cuadrado. Y este sería lo que figuraba ahí en la tabla. Entonces, yo muchas veces en una de esas me dice el problema que tengo una barra uniforme y está girando en una de esas, en este punto. ¿Sí? Entonces, voy a tener que sumarle la parte esa del momento de inercia. Mientras más grande es el momento de inercia, vamos a recordar, mientras más grande es el momento de inercia, más me va a costar que se mueva, o cuando esté en movimiento me va a costar que se frene. Un segundito, así voy sacando la foto y después les mando. Les mando la foto. ¿Se entendió esto? Sí, bro. Bueno, habíamos visto el otro día un problema que habíamos hecho el ejemplo ese de una rueda que está rotando y se está... Bueno, que estaba rotando y se estaba trasladando. Vamos a ver qué pasa ahora. Bueno, vamos a seguir un poquito. Toda esta parte, no me acuerdo si la hemos visto esta, ¿se acuerdan? Yo creo que sí la hemos visto, pero... No, dijo que le vamos a ver hoy. Bueno, entonces, listo. Gracias. Por ahí, como tengo otros cursos, no sé si llegué hasta este punto o no. Bueno, habíamos dicho nosotros que el torque, después me acordar, ya le saqué la foto esta, así.
así les mando. Tengo una herramienta acá que es una llave y tengo que ajustar esa tuerca. Vamos a decir que el torque va a ser igual, vamos a ponerlo con la letra T, torque va a ser el producto de la fuerza por el brazo de palanca por el seno del ángulo θ. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una fuerza que viene con esta, voy a tener un ángulo θ. Entonces, si nosotros vemos, bueno, perdón que por ahí lo saqué, ya después pongo el pizarrón de vuelta. Yo acá tengo, fíjense que yo tengo que ajustar esta tuerca, este es el eje de rotación donde va a estar la rosca. Fíjense que si yo hago fuerza acá, ¿sí? ¿Con cuál de? Fíjense que esta fuerza es igual a esta y es igual a la fuerza de esta B que está acá, lo llama A, B y C. Y son todas iguales, fíjense que tiene todo el mismo módulo, el largo de la flecha es el mismo. Y acá me pregunta cuál sería más eficaz, con cuál la haría más fuerza o mayor torque. Fíjense que yo acá tengo el brazo de palanca, lo agarro de acá yo, ¿sí? La fuerza la hago acá. Pero si yo lo agarro desde la punta, acá, ¿sí? Voy a hacer que el torque va a ser mayor. Fíjense que son perpendiculares acá. Pero si yo hago fuerza hacia adentro, y esta fuerza no va a generar ningún torque. Entonces, fíjense que el torque va a ser igual al producto de la fuerza por el brazo de palanca. O, ¿sí? Si la fuerza, fíjense que en ese caso el rojo está a 90 grados, el seno de 90 sería igual a 1. Entonces estaría aplicada toda ahí. Bueno, supongamos que yo tengo acá, estoy haciendo, tengo el brazo que está girando y la fuerza es esta, ¿sí? Yo tengo dos formas de hacer o dos posibilidades. Primero sería que la fuerza esta la multiplico por el seno del ángulo, fíjense, este es el ángulo, el seno de θ, y voy a obtener esta proyección acá. Por lo tanto, esta proyección, esta fuerza, ¿sí? La descompongo y voy a tener esta que va a ser la fuerza perpendicular al brazo este de la palanca. ¿Sí? Entonces yo voy a tener que la fuerza por el seno de θ por el brazo de palanca que lo llama R acá. ¿Sí? Fíjense que acá es un vector y ya vamos a ver que es un producto vectorial. Puedo hacerlo de esa forma, o la otra forma es esta fuerza, ¿sí? Proyectarla para acá arriba con la misma dirección, y el brazo de palanca es lo que yo hago que lo multiplico por el seno de este ángulo θ. ¿Sí? Entonces, fíjense ya que tengo dos ángulos iguales, θ y θ, entonces, si yo tengo que esta es la palanca, el seno de este ángulo va a ser este que está acá. Entonces, fíjense que esta longitud, R por el seno de θ, por la fuerza. Entonces podría hacerlo de cualquiera de las dos formas. Es importante esto porque ya después vamos a ver, bueno, ahora vamos a ver los problemas que corresponden a dinámica, y después cuando tengamos estática,
también vamos a aplicar torques. Entonces, dependiendo, yo puedo aplicarlo de las dos maneras. Y vamos a ver que en los libros hay algunos que los resuelven los problemas llevando la proyección de la fuerza y a otros la proyección del brazo de palanca con la misma fuerza. Vemos que es lo mismo. Otra cosa que podemos ver acá, que el torque, fíjense que yo tengo la fuerza por el brazo de palanca por el seno del ángulo θ. Si ustedes se acuerdan, antes habíamos visto, ustedes deben haber visto en álgebra, el producto vectorial y el producto escalar. El producto escalar o producto punto y el producto vectorial o producto cruz. ¿Sí? No sé cómo lo estarán llamando, pero es lo mismo, producto vectorial que producto cruz. Cuando nosotros habíamos visto trabajo, hacíamos el producto escalar, ¿sí? Que era, les recuerdo por las dudas, yo tengo un cuerpo que se desplaza esta distancia S y tengo una fuerza, el trabajo, ¿a qué era igual? El trabajo era igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo θ. Era este que estaba acá. Bueno, cuando yo tengo un producto escalar, vectorial, ¿sí? Producto, este sería F por S. ¿Sí? F por S, por ejemplo. Bueno, fíjense que este es el producto punto, producto escalar. Por otro lado, debo tener el producto vectorial, que es lo que vamos a aplicar ahora. El producto vectorial sería, en este caso, la fuerza por el brazo de palanca. Bueno, esta es fuerza por R, pero fíjense que acá tengo el producto cruz. Este también es esto, y va a ser igual a la fuerza por R por el seno del ángulo θ. Como vemos nosotros, ¿sí? Que me va a dar como resultado el producto vectorial, me da como resultado otro vector que es perpendicular al plano este que tengo acá, ¿sí? Bueno, fíjense que el torque acá en este caso me dice que sale hacia afuera de la página. Tengo, vamos a ver acá, vamos a escribir por acá una flecha. Una flecha, fíjense que si yo esta flecha saldría del pizarrón hacia mí, ¿sí? Viene la flecha que sale del pizarrón, yo la puedo representar como si fuera un punto, que es el punto de la flecha, yo lo veo que viene hacia mí. Pero si la flecha va hacia adentro del pizarrón, yo veo acá la parte de atrás de la flecha, con una cruz. ¿Sí? Entonces, van a ver ustedes que en los libros se representa, cuando es saliente, va a ser hacia mí, va a ser con un punto, y cuando es entrante, va a ser con una cruz. Entonces yo, por ejemplo, podría tener un campo magnético, que lo van a ver el año que viene, y si el entrante el campo magnético está dirigido hacia el pizarrón, lo voy a dibujar con crucecitas, todos con cruz, ¿sí? Al campo magnético. Y si tengo el campo magnético que viene hacia mí, lo voy a dibujar todo con toda una serie de puntos. ¿Sí? Entonces, de esa manera, yo represento cuando es perpendicular hacia qué lado está dirigido. Entonces, vamos a ver acá que en este caso,
fíjense que el torque está dirigido hacia mí. Bueno, vamos a ver acá, como un producto, fíjense que es un producto vectorial, ¿sí? Fíjense, el torque es un vector que va a ser el producto. Puse ahí, si lo puse por ahí. Bueno, el torque es un vector que es el brazo de palanca multiplicado este producto vectorial o producto cruz multiplicado por la fuerza. Y fíjense que si yo tengo, acá fíjense la fuerza está dirigida hacia mí, ¿sí? Este sería el brazo de palanca, por lo tanto voy a tener el torque que va hacia arriba. Fíjense que voy a ver, supongamos que yo tenga esto que está girando, bueno, y yo lo hago girar en el sentido de mis dedos, ¿sí? Yo acá tengo la mano derecha, la hago girar, lo hago rotar para allá, el torque va a estar dirigido hacia arriba. Si yo por el contrario lo hago girar hacia el otro lado, sentido antihorario, fíjense que yo mis dedos están dirigiendo a cómo se está moviendo, el torque va a estar ubicado, va a estar dirigido hacia abajo. Entonces, fíjense que si yo hago una fuerza que viene saliente, yo estoy haciendo fuerza para este lado, ¿sí? Yo voy a tener que la fuerza va a estar dirigida hacia mí, fíjense los dedos están dirigidos hacia mí, ¿sí? Voy a tener el torque hacia arriba. Fíjense ustedes la relación que existe, las canillas, la rosca de una canilla, está hecha de la misma manera, está lo mismo que cuando yo tengo que ajustar los tornillos o un bulón o una tuerca, ¿sí? Lo tengo que ajustar de esa manera. Pero está hecho así, simplemente, ¿no? No es que... Pero coincide con el torque. Fíjense que si yo aflojo la canilla, fíjense que la canilla, ¿qué es lo que hago? La abro la canilla, ¿sí? Va a girar en sentido antihorario, ¿y qué va a pasar con la canilla? Se va a levantar esta parte. En las canillas tienen lo que se llama cuero, un cuadrito, que ahora, bueno, es de goma ese cuadrito, que antes era de cuero, por eso le dicen el cuadrito cuando va a comprar uno a la ferretería, pero es de goma. ¿Y qué pasa? Yo cuando giro en sentido antihorario se levanta eso y pasa el agua. Cuando yo lo giro en sentido horario, se ajusta y baja la canilla, ¿sí? Yo lo ajusto en sentido horario y baja. Bueno, entonces ahí aprieta el cuadrito este y no deja pasar el agua. Entonces yo puedo ver que se comporta de la misma manera. Fíjense que en este caso hago fuerza para acá, y en este caso estoy haciendo fuerza para el mismo lado, pero del otro lado, o sea, está girando en sentido contrario. Fíjense que acá es el puntito de la flecha, como veíamos recién en el pizarro. Bueno, esto que está acá está en la guía, esta partecita que está acá está en la guía de trabajos prácticos, entonces nosotros podemos ver también que esto lo saqué de ahí. Fíjense que tengo la fuerza perpendicular, acá tengo el brazo de palanca. Si yo tengo acá la fuerza que no es perpendicular, sigo esta trayectoria y el brazo de palanca sería este que está acá, con la misma fuerza. Acá en este caso es lo mismo. Bueno, esto habíamos visto hace un rato, que el trabajo era igual a el torque por la diferencia de los ángulos girados. Y la potencia también habíamos visto. Recién lo vimos cuando repasamos lo de recién. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa. Habíamos visto en la unidad anterior que la cantidad de movimiento, ¿sí? Si no existe una fuerza externa, se conserva. Habíamos dicho que la letra P era la cantidad de movimiento lineal, era igual a la masa por la velocidad. Ahora vamos a tener el momento angular con la letra L, y fíjense que va a ser igual al momento de inercia por la velocidad angular.
La velocidad angular, fíjense que es un vector. Nosotros antes cuando vimos cinemática, no lo vimos como un vector, pero ahora sí, la velocidad es un vector. Y es de la misma forma que estábamos viendo recién acá. Si está girando, ¿sí?, en sentido horario, esta es la regla de la mano derecha, ¿sí?, yo pongo los dedos para el lado que está girando y tengo la velocidad, va a estar indicado hacia arriba. Si está girando hacia el otro lado, la velocidad, el vector velocidad va a estar indicado hacia abajo. Entonces, en este caso, fíjense que la velocidad, ¿sí?, es un vector. Esta velocidad se conserva, así, al igual de la misma manera que se conserva la cantidad de movimiento lineal, se conserva la cantidad de movimiento angular. Eso sí, si no existe ninguna fuerza externa, por ejemplo, como un clavadista o un trapecista, un bailarín, ¿sí?, que no hay ninguna fuerza externa, un que hace patinaje sobre hielo, podríamos analizar esto que está acá. Supongamos que yo tengo el momento de inercia, tengo una persona que está parada en un banco giratorio, ¿sí? En laboratorio en laboratorio de física hay un banco que gira, así que se puede hacer esta experiencia que es bastante interesante. Si yo agarro, me pongo unas pesas y abro los brazos, ¿qué va a pasar con el momento de inercia? El momento de inercia va a ser grande, ¿sí?, porque estas masas están más alejadas, igual el producto de la masa por el brazo de palanca. Entonces, al momento de inercia que tengo acá, le tengo que sumar las pesas que están más extendidas. Bueno, entonces acá, en este caso, voy a tener un momento de inercia grande, ¿sí? Y si esto está rotando, tengo una velocidad angular pequeña, por ejemplo, esta velocidad 1, entonces se va a mantener constante. Pero si no existe ninguna fuerza externa y esta persona agarra y lleva las mancuernas, se las pone en el pecho, ¿qué va a pasar con la distancia? Esta distancia de las pesas va a ser menor, ¿sí? Va a estar muy cerca del eje de rotación. Por lo tanto, va a bajar el momento de inercia. Entonces, tengo la situación 1 y acá tengo la situación 2. Acá en este caso, en la situación 2, bajo el momento de inercia. Para que esto sea igual, ¿qué tiene que pasar con la velocidad? La velocidad tiene que aumentar, ¿sí? Entonces, uno puede ver que en este caso, si esto está rotando, va a tener una velocidad, si cierro los brazos, los junto, voy a tener una velocidad mayor. Bueno, esto es lo que hacen, por ejemplo, los clavadistas, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Se hacen chiquitos y hacen un momento de inercia más chico y aumentan la velocidad. Una vez que quieren frenar o quieren, por ejemplo, caer parado o caer de cabeza, se estiran, aumenta el momento de inercia y baja su velocidad, y de esa manera controlan todo esto. Esto es algo que por ahí lo vemos seguido, pero no sabemos el concepto físico. Y bueno, esto se hace de esta manera, ¿sí? Mientras más chiquito es, menos momento de inercia y mayor es la velocidad. Y no es una cuestión de física, y no es una cuestión de que lo hace así porque le sale nomás, sino es una cuestión física que lo hace así, de esta forma. Bueno, habíamos dicho la relación que existía entre el torque, el momento de inercia y la aceleración angular. Cuando yo tengo varios torques aplicados, ¿sí?, ya vamos a ver un ejemplo, va a ser igual a que el momento de inercia total por la aceleración angular, que en este caso, si yo tengo en un mismo cuerpo, ¿sí?, que tiene un momento de inercia igual, la aceleración angular va a ser igual en todos los puntos, ¿sí? Veamos acá un poquito de la cantidad de movimiento. Fíjense que acá la cantidad de movimiento va a ser igual al producto de R por P, que en este caso sería P, la cantidad de movimiento lineal,
¿sí? Entonces, al movimiento lineal lo multiplico, hago el producto vectorial por la distancia esta que tengo acá. Entonces, fíjense que la cantidad de movimiento R, fíjense, va a ser igual al producto, perdón, L va a ser igual al producto vectorial de R, sería esta distancia, por la cantidad de movimiento angular, M por B. Fíjense que sería la masa, bueno, acá tendría que desglosarlo a esto, yo sé que la masa por la distancia al cuadrado va a ser igual al momento de inercia. De acá podría desglosar esto y tener esta fórmula que tengo acá. Ya vamos a ver. Si tenemos tiempo, hay un ejercicio que tenemos que aplicar este concepto. El último ejercicio de la guía, a ver si veo de hacerlo, porque por ahí es medio complicado. Y si no lo hago y se los paso ya a ustedes en fotografía, en una foto para que usted lo vea. Bueno, entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Este ejemplo no lo hemos visto, ¿no es cierto? A ver, por las dudas no quiero hacerlo. No lo vimos. Entonces vamos a suponer nosotros que tengo un... Bueno, me falta una cosa acá. Está viendo. El torque, fíjense que va a ser positivo cuando sea en sentido antihorario y va a ser negativo cuando sea en sentido horario. ¿Sí? Entonces vamos a tener en cuenta esto y también vamos a tener en cuenta que la sumatoria de todos los torques va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Eso es lo que quiero que lo vamos a aplicar eso en otro problemita que vamos a ver dentro de un rato. ¿Sí? Entonces, esto ténganlo en cuenta, ¿sí? Porque es fundamental para resolver los problemas, el signo y para que nos dé bien. ¿Sí? Entonces vamos a borrar esto y le vamos a mandar esta foto de acá. Así ustedes lo tienen. Ahí en el libro no figuraba eso de la flechita, pero muchas veces no figura y no sabemos qué significa ese punto. Estoy tomando un segundo, estoy tomando la foto de esta. Bueno, acá tenemos un problemita, que está el gráfico solo nomás, pero... Debe tener acá puede ser una esfera o puede ser un cilindro que está rotando. Entonces lo vamos a poner acá, lo vamos a poner como dato esfera. Macizo, ¿sí? Ahora déjenme ver un poquito la cosa. A ver cuál. Bueno, vamos a poner esfera maciza y le vamos a poner momento de inercia. Va a ser igual a 2/5 de la masa por R al cuadrado.
Bueno. Bueno, supongo que yo tengo una esfera maciza que tiene una velocidad de, ¿cuánto dice ahí? 20 metros sobre segundo. ¿Sí? Vamos a calcular la altura máxima a la que llega ahí. Esto de los 30 grados está de más ahí en el problema. ¿Sí? Entonces, lo habíamos visto, bueno, podríamos poner un poquito más inclinado, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál es la altura máxima a la que llegue? Eso es lo que quiero calcular. Bueno, entonces, fíjense que, ¿qué datos tengo acá? Fíjense que pareciera que yo tengo un solo dato y fíjense que vamos a hacer el balance de energía. La energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Vamos a poner un poquito más allá, así. La energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final. ¿Qué energía mecánica tengo acá en este momento? Fíjense que acá, a su vez, ¿sí? La cinética. Tengo energía cinética de traslación y energía cinética de rotación. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a poner acá. Vamos a escribir acá energía cinética de traslación más la energía cinética de rotación. Y comienza a subir y en este punto, ¿sí? ¿Qué voy a tener acá? Energía cinética de... Gravitatoria. Claro, no voy a tener energía cinética de nada, voy a tener energía potencial gravitatoria. Energía potencial gravitatoria. Si esto va a venir, se va a frenar momentáneamente, va a llegar a esta altura y va a caer de vuelta. Como lo habíamos visto antes cuando estaban patinando, ¿se acuerdan cuando veíamos en la pista de skate? Bueno, ahora, ¿sí? Voy a tener que sumarle, a su vez, la energía cinética de rotación. Bueno, entonces vamos a poner acá un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, más un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, y esto va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura. Y yo lo que quiero calcular es la altura. Esa es la altura que yo quiero calcular. Bueno, vamos a dar un número a todo esto porque esto lo podría explicar así con balance de energía, explicarlo y chao, pero lo vamos a poner con números, así después también ustedes lo pueden ver y servirle a ustedes para resolver sus problemas. Profe, una pregunta. Sí. ¿No faltaría el ángulo para nosotros aprender la velocidad angular? No, en este caso no nos hace falta, ¿sí? Va a llegar a la misma altura siempre porque tengo las mismas energías. ¿Sí? Voy a tener las mismas energías. Bueno, fíjense acá, aparentemente me faltan datos, ¿sí? Me falta la masa, que no la tengo, me falta el radio, que no lo tengo, ¿sí? Fíjense que el momento de inercia me hace falta el radio. ¿Y qué otra cosa me falta? Bueno, nada más. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, en realidad, no me está faltando nada, sino pues nosotros con los datos que tenemos nos alcanza. Bueno, vamos a plantear el problema lo vamos a hacer. Bueno, lo vamos a hacer acá. Yo tengo acá que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un medio, y ahora le ponemos
el momento de inercia lo vamos a reemplazar por este valor. Fíjense que siempre es importante saber si es una esfera maciza, si es una esfera hueca, y me va a cambiar el momento de inercia y me va a cambiar todo el problema. ¿Sí? Si es hueca y tiene la misma masa, va a llegar más arriba porque tiene el momento de inercia. ¿Sí? Entonces es importante saber de qué se trata. Bueno, esto va a ser 2/5 de la masa por R al cuadrado. Y reemplazo el momento de inercia. Y la velocidad angular, vamos a poner con otro lado. Bueno, el momento de inercia ya está. Este coincide, fíjense, este momento de inercia coincide con esto. Y la velocidad angular, acuérdense que, vamos a poner por otro lado, escribí por acá que la velocidad angular, perdón, la velocidad tangencial va a ser igual a la velocidad angular, ¿sí?, por R. Por lo tanto, la velocidad angular va a ser igual a la velocidad tangencial sobre R. Fíjense que esta también es velocidad tangencial, ¿sí? Esta, fíjense que es la velocidad tangencial, ¿sí?, que coincide con la misma velocidad, va a ser la velocidad lineal del centro de masa que se está moviendo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a reemplazar acá velocidad angular por la velocidad sobre R. Pero fíjense que está al cuadrado, por lo tanto voy a poner acá velocidad angular al cuadrado, y acá va a ser velocidad al cuadrado. Y acá voy a tener la masa por la gravedad por la altura. Bueno, vamos a poner acá que velocidad angular, esta, va a ser esta velocidad angular que está acá. Y que lo que quiero calcular es h. Esto es lo que yo quiero calcular. Entonces, ¿qué vemos acá? Fíjense que en todos los términos voy a tener la masa, por lo tanto, en todos los términos lo puedo simplificar. Simplifico masa, masa y masa. Y después otra cosa que podría simplificar, fíjense que es R cuadrado. Esta R cuadrado y esta R cuadrado, la simplifico. Y fíjense que se me hace mucho más fácil. Y acá puedo simplificar, fíjense, este 2 con este 2. Entonces, ¿cómo me va a quedar toda esta ecuación? Me va a quedar 1/2 de la velocidad al cuadrado más 1/5 de la velocidad al cuadrado. Esto va a ser igual a la gravedad por la altura. Y sigo. Esto es lo que tengo que despejar. Bueno, si yo acá hago 1/2 más 1/5, vamos a poner 1/2 más 1/5, saco factor común 10, 10 dividido 2 es 5, por 1 es 5, y 10 dividido 5 es 2, por 1 es 2 acá, y me queda 7 sobre 10. Bueno, entonces la altura, la vamos a poner por acá, vamos a escribir, la altura va a ser igual a 7 sobre 10 por la velocidad al cuadrado. Entonces, ¿está bien? Esto sería sobre la gravedad. Sobre la gravedad. Bueno, entonces ahora vamos a poner, vamos a reemplazar ahora, vamos a reemplazar por valores, ¿sí? Entonces vamos a tener 7 sobre 10 por la velocidad que sería 20 metros sobre segundo, todo esto al cuadrado, sobre 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Fíjense que segundo al cuadrado con este segundo al cuadrado se va a ir, y este metro con el metro cuadrado, y me da que la altura me va a dar en metros, ¿sí? Entonces, ¿cómo me va a dar acá? Vamos a ver, voy a buscar la calculadora.
voy a tener que 20 al cuadrado por 7 dividido 10 y dividido 9.8. 28,57. Profe, abajo del 20, ¿qué número era? ¿Cuál? ¿Acá? No, abajo el 20. 9,8 metros sobre segundo sería la gravedad. Ah, sí. Bueno, un segundito, voy a buscar una. Ahí vengo, voy a buscar una máquina que quiero mostrarle una cosa. Ahí vengo, un segundito. Bueno, voy a mostrar acá un destornillador que es eléctrico. Bueno, fíjense que este destornillador, ¿sí? No sé si alcanzan, acá me sirve para ajustar ahí. A ver si le pongo una marca, a ver. Bueno, esto rota acá, rota, y acá tiene para regularle el torque, ¿sí? Con un cricket. A ver si lo alcanzan a ver, acá, fíjense que esto está graduado acá, y supongamos que yo tengo que atornillar, ¿sí? Madera, y lo tengo que ajustar hasta cierta cantidad. Si yo lo ajusto de más a eso, se me rompe la madera, se hace un hueco más grande. Entonces, yo acá lo agarro, le gradúo el torque,
Y cuando llego a la fuerza, empieza a saltar esto. Tiene un cricket que empieza a saltar. ¿Sí? Entonces yo con esto me fijo cuánto es lo que tengo que ajustarlo. ¿Sí? Entonces, fíjense que el torque parece una tontera, ¿no? Pero lo aplico en un montón de lados. La fuerza, o sea, sería la fuerza con la que yo voy a ajustar. Si ustedes van, por ejemplo, en una gomería, ¿sí? Tienen una máquina neumática que ajusta las tuercas y cuando llega a la fuerza justa, empieza a saltar y así deja de ajustar. ¿Sí? Bueno, son cosas que lo vemos por ahí a diario y por ahí no nos damos cuenta. Y en las fábricas también existen, bueno, me voy a fijar a ver si hay algún modelo de torquímetro en Mercado Libre, a ver si figura acá. Mercado Libre. Por acá. Bueno, hay una llave que viene con con una graduación de torque. Bueno, acá no lo veo, ya me voy a fijar en, si ustedes lo ven ahí, para ahí lo pueden mandar en el... ¿Se entendió esto, este problema? Bueno, vamos a hacer otro que un poquito... Vamos a hacer una parte, vamos a desarrollar con un color, desarrollo la parte teórica, ¿sí? Y con otro color le vamos a agregar los resultados, le vamos a poner los resultados así. Así también los tengo. ¿Sí? Fíjense que la parte que está puesto en negro, yo lo puedo, si le cambio los valores, ¿sí? Pues le puedo cambiar los valores para distintos casos. ¿Sí? Por ejemplo, le cambio la velocidad y me va a dar, cambiándole eso, me funciona el programa. Bueno, hay el que sigue, acá. Es este. ¿Sí? Hay uno parecido, que no sé si es el mismo, creo que es el mismo que está en la guía de trabajo práctico. Bueno, fíjense que acá tengo varios conceptos que deberíamos ver. Fíjense que yo acá tengo, en este caso, tengo dos poleas. ¿Sí? Dos poleas que están unidas. Fíjense que si estas dos poleas están soldadas, supongo que esta polea tiene un momento de inercia y esta otra polea tiene otro momento de inercia, y yo la sueldo y giran iguales al mismo tiempo porque están pegadas, el momento de inercia va a ser la suma de los dos momentos de inercia. ¿Sí? Entonces, bueno, en este problema, fíjense que en esta polea está arrollado un hilo y acá está tirando hacia este lado. ¿Sí? Acá, fíjense que la aceleración está acá y vamos a suponer que en este caso este peso es mayor que este y por lo tanto, como tiene un brazo de palanca mayor, va a ser un torque y va a estar girando para este lado. Yo después, si yo acá le pongo un peso más grande y reemplazando los valores puedo saber para qué lado está girando. Pero nosotros en este caso, ¿sí? Cuando hacemos todo el desarrollo teórico, suponemos que gire para este lado. ¿Para qué? Para que sea más fácil, porque este va a ser positivo, este negativo, y lo acomodo de esa manera. Bueno,
Entonces, fíjense que el torque, en este caso, va a ser el producto de la fuerza por el brazo de palanca. ¿Cuál es el brazo de palanca? Es el radio este que tengo acá. Fíjense que yo tengo acá este radio, y la fuerza es perpendicular, por lo tanto va a ser la fuerza por el radio. ¿Sí? Entonces, por otro lado, fíjense que no va a ser el peso, la fuerza, sino va a ser la fuerza esta de la tensión de la cuerda. ¿Sí? Entonces nunca tengo que poner el peso, sino tengo que poner la tensión de la cuerda. Y de este lado, fíjense que acá tengo otra polea, pero la cuerda está orientada hacia el otro lado. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá tengo este peso y tengo otra fuerza de tensión que está a este lado. Tengo otro torque. Fíjense que este torque es positivo porque es en sentido antihorario y haría girar la rueda para este lado. Y este es negativo porque es en sentido horario. Entonces haría girar la rueda, la fuerza que está haciendo, la está haciendo en sentido horario. Entonces, esas consideraciones tengo que saber. En este problema ya lo tiene hecho al momento de inercia, por lo tanto, no me hace falta calcular eso. ¿Qué me está pidiendo acá? Calcular la aceleración y la tensión de la cuerda 1 y la tensión de la cuerda 2. Fíjense que acá tengo tensiones distintas. ¿Sí? Fíjense que tengo radios distintos, por lo tanto las tensiones van a ser distintas. ¿Qué era la tensión? Era la fuerza que estaba haciendo la cuerda. Entonces, fíjense que acá está clarito en el problema este, acá el peso va a ir para abajo, la tensión va a ir para arriba. Acá en este caso, voy a tener tensión que va a ser hacia abajo y la tensión que va a ser hacia abajo. Bueno, ¿qué tengo que hacer? La otra consideración que tengo que hacer es que ¿para qué lado va la gravedad? Si yo digo que la aceleración se está moviendo para acá, quiere decir que este cable o esta pesa va hacia abajo, por lo tanto la aceleración es negativa, y por lo tanto esta va a ser positiva la aceleración 2. Bueno, entonces vamos a proceder a resolver esto que está aquí. Bueno, primero voy a copiar en el pizarrón, ¿sí?, los datos, y después vamos a ver el pizarrón con... Bueno, yo acá tengo una polea, y acá tengo la otra polea que es más grande. Yo acá tengo una cuerda que baja para acá. Y acá voy a tener el peso 1. Vamos a poner masa 1. Masa 1. Y acá voy a tener la cuerda esta. Va a venir ahí. Y acá voy a tener la masa 2. Bueno, acá tengo el radio R1. Y acá voy a tener el radio R2. Entonces me dice que el momento de inercia, me dice el problema que es de, ¿cuánto dice? Bueno, ustedes lo pueden ver, yo acá no lo veo porque, ahí está, 1,7. kilogramos por metro cuadrado. R1 es igual a 50 centímetros y R2 es igual a 20 centímetros. Otra cosa que me dice que esta masa es de 2 kilogramos, bueno, 2 kilogramos, y esta masa es de 1,8 kilogramos. Bueno, entonces nosotros vamos a decir que la aceleración en este caso va a ser hacia abajo, a 1, y esta va a ser, la aceleración 2, va a ser hacia arriba. Acá habíamos dicho que este era el momento que debe ser la aceleración angular. Fíjense que la aceleración angular va a ser la misma, ¿sí?, porque van a estar unidos los dos.
Bueno, ¿qué consideración tenemos que tener nosotros acá? Habíamos dicho que la sumatoria de todos los torques va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. ¿Qué me pide aquel problema? Calcular A, aceleración angular, y B, tensión 1 y tensión 2. O fuerza de tensión 1 o fuerza de tensión 2, que es lo mismo. Bueno, este problema, una vez que después lo sacan, es fácil, ¿sí? Pero tiene sus complicaciones, porque acá tengo distintos radios, ya no es como el que habíamos visto anteriormente. Y al tener momento de inercia también me pasa lo mismo. Bueno, entonces yo sé que, ¿qué se haría acá? Vamos a ver que la tensión aquí es igual. A ver, el torque, vamos a tener el torque 1, podríamos poner el torque 1 menos el torque 2, va a ser igual al momento de inercia por la velocidad angular. Esto lo tengo como dato y no tengo como dato el torque, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál sería el torque? Sería la tensión 1 por R1 menos la tensión 2 por R2. Esto va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Bueno, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre acá, así. Vamos a poner acá masa 1, lo vamos a hacer más chiquito para que entre todo. ¿Sí? Yo acá voy a tener la tensión 1, y acá voy a tener el peso 1. Acá voy a tener la tensión 2, y acá voy a tener el peso 2. ¿Qué tenía acá? La aceleración, habíamos dicho que la aceleración, en este caso, viene hacia abajo a 1, y en este caso va hacia arriba a 2. ¿Sí? Bueno, entonces acá fíjense que yo tengo la tensión, el torque va a ser la tensión 1 por el brazo de palanca, menos la tensión 2 por el brazo de palanca. Bueno, entonces yo tengo que calcular pero no tengo el torque, ¿sí? No tengo la tensión, por lo tanto tengo que calcular la tensión ahora, ¿sí? Bueno, vamos a calcular la tensión, vamos a poner tensión 1, ¿sí? Entonces vemos el diagrama de cuerpo libre, y tener tensión 1 menos el peso 1, y esto va a ser igual a ¿qué? A la masa 1 por la aceleración. ¿Pero para qué lado va la aceleración? Va para abajo, por lo tanto vamos a poner menos la aceleración 1. Vamos a poner acá, vamos a poner ecuación 1, y después todo esto vamos a reemplazarla, ¿sí? Por cada una de estas tensiones. Bueno, acá vamos a poner la tensión 2, menos el peso 2, va a ser igual a la masa 2 por la aceleración 2. ¿Sí? Fíjense una cosa que tengo que respetar ahí las aceleraciones. Bueno, entonces podremos ver que la tensión 1 va a ser igual a ¿qué? Al peso 1, que te está restando, pues el otro lado sumando, menos la masa 1 por la aceleración 1. Y la tensión 2 va a ser igual al peso 2 más la masa 2 por la aceleración. Masa 2 por aceleración. Bueno. Fíjense que yo podría relacionar las dos aceleraciones. Las dos aceleraciones las podría relacionar
con la aceleración angular. Entonces, vamos a ver si podemos poner acá la aceleración tangencial va a ser igual a la aceleración angular por el radio. ¿Sí? Entonces, yo podría, a esto, lo podría relacionar. Esto va a ser igual a la velocidad angular, perdón, el peso 1 menos la masa 1, y fíjense que la aceleración va a ser igual a alfa por R1. ¿Sí? Esta aceleración va a ser igual a esta. Yo voy a escribir acá como poner este que está acá, es igual a este. Y esto también va a ser igual a, fíjense, el peso 2 más la masa 2 por la aceleración angular por R2. Y en este caso, fíjense que este va a ser igual a este que está acá. Ahí está. Este va a ser igual a ese. Bueno, entonces ya ahora ya puedo reemplazar la tensión 1 por todo este término y la tensión 2 por todo este término. Entonces la idea que sería calcular la aceleración angular. Ahí, espero que me alcance el pizarrón. Bueno, vamos a ver si podemos. Bueno, vamos a reemplazar. La tensión 1 sería peso 1 menos la masa 1 por la aceleración angular por R1. ¿Sí? Ahí tengo la tensión 1. Todo esto por R1 menos la tensión 2 más la masa 2 por la aceleración angular por R2, todo esto por R2. Esto va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Bueno, vamos a escribir acá, esto sería T1. Y este sería la tensión T2. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a aplicar propiedad distributiva. ¿Sí? Podríamos poner, multiplicamos este por este por este, y este por este, y este por este. Entonces ahí vamos a aplicar propiedad distributiva. Entonces, tengo el peso 1 por R1 menos la masa 1 por la aceleración angular por R1 al cuadrado menos el peso 2 por R2 menos la masa 2 por la aceleración angular por R2 al cuadrado va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Tengo que pasar, ¿sí? Todo lo que tengo aceleración angular, lo vamos a pasar, ¿sí? Vamos a juntar todo lo que es aceleración angular, lo vamos a juntar. A ver, no, lo vamos a poner. Vamos a marcar la aceleración angular acá. Fíjense que tengo acá la aceleración angular, y la aceleración angular. Todo lo que tenga aceleración angular lo vamos a pasar del otro lado. Entonces vamos a poner
velocidad angular, perdón, peso 1 por R1 menos el peso 2 por R2, esto va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular más la masa 1 por la aceleración angular por R1 al cuadrado más la masa 2 por la aceleración angular por R2 al cuadrado. Y acá puedo sacar el factor común, entonces me va a quedar, vamos a ahorrar un poquito de pizarra, vamos a poner la aceleración angular, va a ser igual a estos dos términos que tengo acá. Voy a poner peso 1 por R1 menos el peso 2 por R2, todo dividido el momento de inercia más la masa 1 por R1 al cuadrado más la masa 2 por R2 al cuadrado. Y acá tendría el valor de la aceleración angular. ¿Sí? Bueno, ¿qué tendría que hacer ahora? Bueno, yo tendría que, ahora estaría el desarrollo teórico, podríamos calcular los valores, con estos valores los podríamos calcular, ¿sí? Podríamos decir que acá el peso 1, así, vamos a poner peso 1 va a ser igual a 2 por 9,8, 2 por 9,8, 19,6 newton. Y este peso 2 va a ser igual a 1,8 por 9,8. Y me da 17,64. 17,64 newton. Bueno, con estos valores yo los reemplazo acá, ¿sí? Y puedo calcular el problema. Entonces vamos a poner acá, vamos a poner la aceleración angular. Fíjense que una vez que calcule yo la aceleración angular, la voy a reemplazar en estos dos valores y puedo calcular cuáles serían las tensiones. Vamos a tratar de que entre acá todo. Tendríamos peso 1, 19,6 newton por 0,5 metros. Tengo que pasarlo a metros esto. Fíjense que si estoy trabajando en centímetros, lo tengo que pasar a metros. Menos 17,64 newton por 0,2 metros. Fíjense que el torque acá es mucho mayor. Fíjense porque acá lo multiplico por 0,5 y acá por 0,2. Bueno, lo vamos a dividir acá por el momento de inercia, 1,7. Vamos a poner acá más. Vamos a poner todo como kilogramos por metro cuadrado, así me ahorro el espacio ese. Masa 1 sería 2 kilogramos. 2 por, habíamos dicho R1, 0,5 al cuadrado, más 1,8 por 0,2 al cuadrado. Y esto lo vamos a poner acá, kilogramos metro cuadrado. Fíjense que me va a dar acá. Me va a dar, sería metros sobre segundos al cuadrado,
me quedaría metro sobre segundo al cuadrado, el kilogramo lo simplifico con este, y el metro lo simplifico estos 2 metros, lo voy a simplificar con este metro cuadrado, y me va a dar en 1 sobre segundos al cuadrado. Bueno, vamos a ver, tenemos 19.6 por 0.5 menos 17.64 por 0.2. A esto lo vamos a dividir por 1.7 por 2, 1.7 más 2 por 0.5 al cuadrado más 1.8 por 0.2 al cuadrado. Me da 2,76. ¿Sí? Radianes sobre segundos al cuadrado o 1 sobre segundos al cuadrado. Entonces acá tendría este valor. Bueno, acá le podríamos poner 1 y 2, que serían las tensiones. Y le voy a poner acá en rojo. ¿Sí? Bueno, entonces la tensión T1 va a ser igual al peso 1, que sería 19,6 newton, menos la masa 1, 2 kilogramos, por la aceleración angular 2,76, 1 sobre segundos al cuadrado, por 0,5 metros. Y eso me da, fíjense que me da en newton directamente. Entonces vamos a ver cuánto me da. Vamos, si está bien eso. 19.6 menos 2 por 2.76 por 0.5, 16,84. 16,84 newton. Y la tensión 2, me fijo en esta, va a ser igual a el peso 1, perdón, el peso 2, que sería 17,64, menos 1,8 kilogramos por 2,76, 1 sobre segundo al cuadrado, o radianes sobre segundo al cuadrado, por 0,2 metros. Bueno, entonces tenemos 17.64 menos 1.8 por 2.76 por 0.2. 16, no, a ver más. No, alguna me equivoco. 17.64 menos 1.8 por 2.76 por 0.2. 16,64. No sé, en alguna me equivoco, me parece. 16,64. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿No sería que en promedio podría ser 16,74? Así estaría la tensión interpromediada. Sí, por ahí me puede cambiar un poquito. De ahí, en el apunte dice 17 y el otro 19. Así que todo depende de la cantidad de comas que vaya poniendo, me va dando los resultados para decir.
Bueno, no sé si esa es la pregunta que me hizo. Acá me equivoqué, fíjense, es más acá. ¿Sí? Entonces, como yo sabía que era parecido a otro número, me parecía que en algún lado me había equivocado. 17.64 más 1.8 por 2.76 por 0.2, cualquier cosa, 17.64 más 1.8 por 2.76 por 0.2. Queda más grande, profe. 18,63. 18,63. Este sería, fíjense que estos serían los resultados que me estaba pidiendo el problema. Desde 1 y este es de la 2. Por ahí es medio engorroso este problema, pero por ahí lo suelen pedir en los prácticos. Bueno, me fijo acá, voy a sacar una foto. El desarrollo teórico es todo lo que está en negro y el desarrollo, la parte práctica sería lo que está en azul. Si uno le dicen hacer el desarrollo teórico de todo esto, no irían todos estos valores y por ahí tienen que desarrollar toda esta parte de acá. ¿Sí? Ahora no se puede hacer esto por una cuestión obvia de la pandemia, sino antes normalmente se hacía así. Bueno, por ahí puede quedar algunas partes prácticas o algo de eso que tendrían que ir viéndolo con el práctico y si tienen alguna duda me lo piden, me preguntan. ¿Estamos? Bueno, profe, gracias. Bueno, por hoy dejamos acá, creo que ya está bastante. Bueno, ámbito profe, vasto. nos vemos. Bueno, que les vaya bien. Las tensiones no dan iguales porque tengo distintas